Bueno, Inge, aquí le vamos a presentar el sistema masa-resorte. Como pueden observar, tenemos un gráfico para poder entender lo que estamos haciendo con todas las ecuaciones que vamos a escribir a continuación. Como primer parte tenemos un resorte en la cual está agarrado del techo y tiene un resorte. Como segunda gráfica tenemos ya en cambio un resorte el cual ya está sujeto o está ya de él, ya cuelga una masa que aquí le hemos puesto M. Y en la tercera gráfica tenemos ya el resorte del sistema completo, pero a este le estamos alando por abajo para de esta manera sacarlo de su posición de equilibrio. Como pueden ver, en el primer, segundo y tercer gráfico están varias distancias, que es I sub 0 y la otra distancia en la tercera gráfica que tenemos I sub 0 y Y de 1 de T. Bueno, a continuación, en la parte izquierda podemos ver que hemos armado un diagrama de cuerpo libre, se podría decir, en el cual tenemos la fuerza restituyente que está asociada al resorte, que es la constante K, y una fuerza del peso. Aquí hemos puesto que la fuerza del peso, es decir, hacia abajo, le hemos puesto como positiva, por eso está esa rayita y el signo más. Bueno, para la segunda gráfica tenemos que la fuerza restituyente K más la fuerza del peso es igual a cero. Y como podemos ver, esa fuerza restituyente K es menos la constante K por I sub 0 y más masa por gravedad igual a cero. Y despejando de esa ecuación tenemos masa por gravedad es igual a K por I sub 0. Pero estamos en el caso en el cual le estamos moviendo el sistema masa-resorte aplicando una fuerza hacia abajo. Entonces la ecuación ya no sería igual a cero, sino igual a masa por aceleración. Luego igual reemplazamos los valores como se pueden ver. Tenemos menos K por I sub T más masa por gravedad igual masa por la aceleración. Pero como podemos ver en la parte de arriba que I sub T es igual a I sub 0 más I sub 1 de T. Por ende reemplazamos ahí, seguimos reemplazando. Masa por gravedad y a otro lado de la igualdad nos encontramos con masa por aceleración en Y. Como podemos ver, la aceleración en Y es la segunda derivada respecto al tiempo de ¿qué? De la posición, y como ya dejamos claro antes, la posición está dada por I sub 0 más I sub 1 de T, por eso está reemplazado de esa manera. Bueno, hacemos los cálculos correspondientes, aplicamos la propiedad distributiva. Luego de eso reemplazamos luego ya hacemos las operaciones distintas. Un ejemplo ahí tenemos que menos K I sub 0 lo podemos reemplazar por la ecuación que sacamos anterior, que sería masa por gravedad. Luego tenemos dos masa por gravedad, una negativa y otra positiva, se anulan. Y de esta manera, y en el otro lado de la ecuación tenemos la segunda derivada respecto al tiempo de I sub 0. Pero como estamos derivando respecto a la posición, esto es como una constante, entonces todo esto da 0. Entonces ahí nos quedaría menos K I sub 1 de T es igual a masa por la segunda derivada respecto al tiempo de I sub 1 de T. Seguimos de igual manera. Aquí, para tener un poco más de concordancia y que nos quede la ecuación que queremos encontrar deduciendo, dividimos a ambos lados de la ecuación por m. Entonces nos queda menos k sobre m por I sub 1 de t es igual a la segunda derivada respecto al tiempo de I sub 1 de t. Y para que nos quede de una mejor manera, solo simplemente ya despejamos la ecuación, igualamos a 0 y esa sería la ecuación del sistema masa-resorte, la ecuación ordinaria, deducir. Gracias. Deducción del aedo de un péndulo físico invertido. Como podemos ver en la hoja de cuaderno, vemos ya de manera graficada el diagrama de cuerpo libre del péndulo físico. Como podemos ver, tenemos una masa, la longitud y el ángulo θ que va a ser en el que se va a movilizar el cuerpo. Luego tenemos, como va a estar apoyado a un soporte, tenemos una reacción vertical y horizontal
sobre la longitud del péndulo. Y esta masa va a generar un peso, que es hacia abajo. Entonces tenemos la inercia y la aceleración. Entonces, para la primera ecuación, lo que hacemos es calcular los momentos, viendo para qué sentido es horario y antihorario, y así obtenemos la primera ecuación. La segunda y tercera ecuación hacemos sumatoria de fuerzas. Tenemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces eso es lo que tenemos ahí, que es masa por la aceleración igual a h. En este caso estamos viendo las fuerzas en el eje X. Entonces ahí podemos simplificar de mejor manera y expresar de manera más simplificada también lo que es la aceleración, ya en función de diferenciales, pero de manera más simple. Y en la parte de abajo es, en cambio, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos la reacción vertical y el peso. Entonces llegamos a que la reacción vertical es igual a masa por gravedad. Entonces, como ya tenemos estas tres ecuaciones, lo que podríamos hacer es ya reemplazar los valores que ya sean fáciles de hallar en las otras ecuaciones, ya que en cada ecuación ya tenemos diferenciales, entonces ya tendríamos las ecuaciones diferenciales de dicho péndulo. Ok, la ecuación diferencial de un péndulo simple. ¿Cómo surgió esto? El péndulo simple es una masa que cuelga de una cuerda. Para tener un péndulo simple vamos a ver la variación del ángulo θ respecto al tiempo, ya que a la medida que va pasando el tiempo, el ángulo θ va a crecer o decrecer dependiendo de en qué tiempo miramos. Ya, las condiciones para el péndulo simple va a ser que la masa de la cuerda es despreciable, la fricción con el aire también va a ser despreciable y tenemos la S que representa la longitud del arco. Todo eso se lo puede ver en la figura 1. Ya, para resolver la ERO necesitamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración o que la fuerza es igual a masa por aceleración. Teniendo eso en cuenta, hacemos un diagrama de cuerpo libre con un plano inclinado. ¿Por qué el plano inclinado? Debido a que nos facilita al momento de hacer los cálculos. Sabemos que la fuerza-peso siempre está dirigida para abajo, así que esta fuerza la vamos a descomponer. Para eso vamos a utilizar el poco de geometría, que es el ángulo θ, va a ser igual al ángulo del el vector peso respecto al eje Y. También sabemos que si el peso es mayor que la tensión, el péndulo no puede existir debido a que se va a romper. En este caso decimos que la tensión va a ser lo suficientemente necesaria, tal que aguanta el peso. Entonces tenemos un sumatoria de fuerza Y que nos queda que la tensión menos el peso por el coseno del ángulo θ es igual a 0. ¿Por qué a 0? Debido a que en Y no se está moviendo. Entonces se aplica la ley de Newton, ya que no hay aceleración en el eje Y. Por lo que la aceleración es 0, entonces sumatoria de fuerzas de Y es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X. Nos va a quedar que el peso menos el peso por el seno del ángulo va a ser igual a masa por aceleración. En este caso, si existe un movimiento. Despejando la aceleración, o sea, quedando constante la aceleración positiva, nos queda despejando la masa, nos queda que la aceleración por la gravedad, la aceleración más la gravedad por el seno del ángulo va a ser igual a 0. Ya, también estamos a ver otros conceptos. Conceptos como la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto a tiempo, o a su vez es la derivada de la distancia, la segunda derivada de la distancia respecto al tiempo. Entonces,
En este caso, como el movimiento describe una circunferencia, la distancia va a ser un arco. Y sabemos que la longitud de arco va a ser igual a L de longitud y multiplicado por el ángulo. Ok, eso lo reemplazamos, entonces con eso tenemos la aceleración. Las fórmulas donde está el cuadro rojo lo reemplazamos en la última fórmula que obtuvimos y nos da la ida de segundo orden, de tal forma que nos queda L por la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo más gravedad por seno del ángulo es igual a cero. Dividimos todo para L debido a que es una ecuación de segundo orden y tenemos la ERO que describe el movimiento de un péndulo en un punto cualquiera.